Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Buenas tardes, prepárense porque tenemos más de una hora de todo rally. La ocasión lo merece Rally Islas Canarias. Y en primer plano, el FIA European Rally Championship. En segundo, el Supercampeonato de España. Y no decimos que en tercero, porque en este programa siempre es protagonista el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto. Un rally para recordar, y no solo por ser el último antes del Mundial, también por el enorme espectáculo que hemos vivido a lo largo de 4 días. Javier Viera. Hola, buenas tardes. Pues sí, es la fecha más esperada de la temporada y lo vamos a ver a lo largo de esta edición de Todo Rally, una prueba espectacular desde el primer hasta el último metro de esta edición. Buenas tardes, rally de transición hacia el WRC con una inscripción donde es muy difícil tener a algún piloto que sea realmente el favorito. Es la tercera prueba del Campeonato de Canarias. Ya han visto el calendario después de Santa Brígida y el Rally Orbecame Norte. Cita de máximo coeficiente en el Campeonato de Canarias y con cambios ya no solo en su recorrido, que es algo habitual, también en su planteamiento, escenarios de este rally. Eso sí, el Estadio Gran Canaria de nuevo como sede oficial de la prueba, además con las asistencias. Sí, una base que se viene utilizando desde la edición de 2020 y al final es la nueva casa natural del rally, además es una de las zonas más digamos más modernas de la capital Gran Canaria, que los aficionados también han venido pues acogiendo con cierto cariño y entusiasmo esta nueva base del rally. Una de las guindas de este rally y también de la temporada 2024 del Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto es tener a todo un doble campeón de Europa y 4 veces ganador del Rally Islas Canarias de nuevo inscrito. Y hacerlo además con un equipo canario y un mini programa que incluye el Rally Villa de Adeje. Alexei Lukianuk es uno de los pilotos más rápidos y más carismáticos del panorama continental, pero su programa deportivo se paralizó por completo desde que estalló la invasión rusa a Ucrania. Ruso de apellido ucraniano y con lazos familiares en ambos bandos del conflicto, Alexei siempre ha abogado por la paz. Llevo 2 años viviendo en Chipre, hemos intentado iniciar una nueva vida. También viajo mucho haciendo de coach a distintos pilotos de rally. Estoy bastante ocupado con los coches, no tanto conduciendo o sentado en ellos, por supuesto. El año pasado hicimos un par de rallies en Italia y República Checa, así que no fue tan malo. Aunque la velocidad se pierde, la pasión está ahí. It was some time of ideas for me to join the Canarian Championship. Me propusieron unirme al Campeonato de Canarias y estoy muy contento de que un equipo de una de mis islas favoritas me haya invitado a participar. It's a big responsibility, of course, to deliver the good results, and I'm happy. Por supuesto la acepté y es una gran responsabilidad lograr buenos resultados, pero estoy contento de intentarlo. Let's be realistic. We should not build too much pressure. Seamos realistas, no debemos presionarnos a nosotros mismos demasiado porque en los últimos años el nivel de competencia ha crecido en el ERC. Hay más pilotos jóvenes y todos entrenan a un nuevo nivel, aprendiendo mejor los tramos y con buenos programas de test. Vemos muchos pilotos con talento. Será interesante ver dónde estamos, pero no me pongo ningún objetivo específico porque eso siempre supone demasiada presión para el piloto. Estaría feliz con terminar entre los 5 primeros. Además, uno de los objetivos es ser el piloto Hyundai más rápido del rally. Estos tramos son sorprendentes, no tienen una velocidad media tan alta, pero el agarre es elevado, de manera que en cada curva tienes mucha fuerza G. Por eso hay que tener mucha confianza con el coche, tener unas muy buenas notas y un buen tacto. Creo que tengo todas esas habilidades y una técnica de conducción suave que se adapta muy bien a estas carreteras.
Puede ser muy interesante para todos los pilotos del Mundial de Rallys hacer estos tramos con los coches Rally 1. Creo que será simplemente fantástico. Me alegro por la isla porque es un gran rally y seguro que los espectadores están muy emocionados. Sé lo apasionados que son, incluso pilotos como yo, sienten ese apoyo, ese ánimo y su interés. Así que es una gran noticia. Estoy sintiendo el apoyo por correr estos dos rallies aquí. Tengo un montón de mensajes de gente feliz porque volvamos aquí. Me encanta Canarias. Espero hacer unos buenos resultados. Y aficionados, nos vemos en los tramos. Desde que en 2019 el Rally Islas Canarias tuvo que abandonar su base del Parque Santa Catalina, el organizador ha buscado distintas fórmulas para devolver a la ceremonia de salida el brillo y el arrope de aficionados, vecinos y curiosos. Y la solución la ha encontrado volviendo a su pasado. Desde 1986, hace casi 38 años, el entonces llamado Rally El Corte Inglés, que cumplía su quinta edición, no pisaba la avenida Mesa y López, uno de los puntos más emblemáticos y transitados de la capital Gran Canaria. Junto al tramo espectáculo en el interior del Gran Canaria Arena que se estrenó el pasado año, este es otro paso adelante en su camino al Mundial. Siempre hemos tenido la asignatura pendiente de la ceremonia de salida desde que nos marchamos a Santa Catalina. Se nos ocurrió volver al principio de la historia del rally, era la calle Triana o a la calle Mesa y López. La calle Triana los problemas eran más complicados por el tema de espacios y demás, decidimos Mesa y López y creo que por el resultado no nos hemos equivocado. Los políticos están encantados, las instituciones, los esposos privados están encantados, los equipos están encantados, por lo tanto ahora todos los números de lotería los tiene Mesa y López. Es bonito, es nostálgico, porque creo que aquí cuando se hizo la última vez empezaban las fotos a color, creo yo. Perfecto, como antiguamente, como otros años, le da vida a la zona y aparte de eso hay una afición terrible que se nota aquí en las calles, ¿no? Pues bien, porque ha vuelto a sus raíces. Yo conocí el rally aquí, en el Corte Inglés, y creo que aquí es donde debe de estar. Una zona bastante famosa aquí en la isla de Gran Canaria y una zona típica donde se hacía antiguamente el rally. La verdad que bastante bien, bastante bonito. La verdad que me parece bastante alucinante porque la rampa está bastante más, la veo más llena de gente y yo creo que se debe vivir un poquito mejor. Más espectacular y donde nació el rally realmente, que tiene que venir a su inicio y el año que viene tiene que volver aquí. Empezó, sigue y continuará aquí. El primer escenario mítico que recuperaba esta edición de rally era el Shakedown, ahora también tramo de calificación en el Cenobio Valerón, en el municipio de Santa María de Guía. Aquí hubo dominio Citroën con Joan Bonato y Diego Ruilova, con 94 milésimas entre el francés y el español, y con Raúl Hernández y José Murado como mejor equipo canario clasificado. Un escenario que es muy conocido, es también crítico porque aquí hemos visto muchos equipos complicarse la vida en el rally en lo que era antiguamente el Shakedown, y en esta ocasión pues se celebró sin ningún tipo de complicaciones, sin ningún tipo de incidente, afortunadamente para los equipos. Hasta ahora siempre les hemos contado cada uno de los rallies desde fuera, pero esta vez, y aceptando la invitación del organizador del campeonato, de WRC Promoter, y con la colaboración de Fren Yarina y Sara Fernández y su equipo, el MRF Tires, pudimos vivir el Shakedown, pero en esta ocasión lo hicimos desde dentro del Skoda Fabia Rally 2, de este equipo que, recuerden, en la temporada 2022 lograba el título de campeón de Europa del ERC.
al shakedown del Rally Islas Canarias. Por primera vez en todo rally viviremos esta experiencia gracias al equipo de Fren y Arena, Sara Fernández, y gracias al ERC. Súbanse con nosotros. Thank you. ¿Qué tal vas? Bien, yo me veo súper trincada de todo. Durante el este no te agarres a ningún lado, ¿vale? No, yo intentaré ir ahí. Si no, a los 15. Vale. Vale, y ahí los botones esos también. Sí, me dijo que intente no apretar aquel porque es agua. ¿La primera vez que te subes? Primera vez, sí, Efren. Primera vez, pero bueno, con ganas, con ilusión. Te lo pasas, a ver si no te mareas. Pero que no. Vamos allá. ¿Qué tal vas? ¿Bien? Me flipa, Fred, te lo juro, no te quería desconcentrar, pero me flipa. Me encanta, tío. Ya estamos llegando, ¿eh? ¡Qué rápido! ¿Ya está? Se te ha pasado echando leches, ¿verdad? Sí, muy guay. Te lo juro, se me ha hecho súper corto. Dios, me ha encantado, te lo juro. Sí, gracias. Sí, sí. Y cero miedo. O sea, me sentía súper con una ganas impresionante. A todo el mundo le pasa, ¿eh? Te deseo lo mejor para el rally, ¿vale? A por todas, Efren. Al principio estábamos ahí calentando goma, me ha dicho, ¿te mareas? Digo, no. Y dice, pues vamos, que arrancamos, y fue un visto y no visto. Si hay un piloto canario con futuro en los rallies, ese es el lanzaroteño Raúl Hernández. Compitiendo en tramos cronometrados desde que tenía 15 años, allá por 2017, esta temporada con 22 afronta su segundo año enrolado en el Mundial de Rally Junior. Sexto de la provisional tras Suecia y Croacia, ha querido que su bautismo en un Rally 2, un coche un escalón superior que el Rally 3 con el que compite habitualmente, se produzca en un rally en Islas Canarias que, como él, solo piensa ya en el Mundial. Esto nos contaba antes de su debut con esta unidad de Skoda Fabia RS Rally 2 de Race 7. Ya teníamos ganas de estrenar, ¿no?, montura y bueno, de hacer kilómetros, ¿no? Sabíamos que el debut lo teníamos que hacer, no sabíamos cuándo y dónde mejor hacerlo sino en el rally grande de casa, ¿no? Sabemos que no nos podemos medir con los pilotos que hay, pero sí que podemos hacer kilómetros y nos vendrá bien de cara a hacer kilómetros para el Rally 3 y en el Mundial. Siempre ha sido un coche que me ha llamado la atención y bueno, la verdad que no lo dudé, de que pude tener la oportunidad de correr Islas Canarias con un Rally 2, pues vi que si podía hacer una Skoda pues me hubiera gustado mucho más, así que bueno, me puse mano a la obra y lo conseguimos. Pues sabemos que el Rally 3 es un coche inferior, ¿no? El paso por curva, frenada, suspensión, todo, potencia, así que hay un gran salto y bueno, nos ha costado adaptarnos, sobre todo el paso por curva que tiene y la frenada, pero creo que el rally va a ser largo y es lo que a nosotros nos va a venir bien, adaptarnos y hacer kilómetros, que es lo importante para nosotros. Realmente no lo sé dónde voy a estar, porque bueno, los rivales tienen muchos kilómetros y son muy rápidos, así que bueno, nosotros llegar aquí y hacer el debut delante de todos los mejores pilotos de España, de Canarias, de Europa, creo que va a ser complicado estar con ellos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro rally e ir de menos a más. En Suecia se nos dio
bastante bien, pudimos hacer un rally bastante inteligente, quedando cuarto y bueno, trayendo unos buenos puntos para casa, pero sí que Croacia pues el viernes cometimos un error y le dimos a uno de los bordillos y bueno, ahí sí que perdimos todos los puntos que podíamos coger, solo pudimos coger uno de un scrap, pero bueno, el campeonato es largo y bueno, todavía quedan 3 carreras, quedan tierra, que creo que ahí sí que nos podemos defender mejor y bueno, lo vamos a intentar. Sabemos que cada vez que uno se pone el casco intenta ganar, ¿no? Este año hay mucho nivel y bueno, vamos a ver si podemos estar por lo menos entre los 3 primeros, pero es complicado. De momento estoy muy centrado en la Junior, si de aquí al próximo año cambian muchas las cosas, pues claramente arriba de un Rally 2 me encantaría, pero hay que ser claro que ahora mismo mi objetivo es la Junior y hay que centrarme en ello. Antes veíamos a Alexei Lukianuk, a quien hicimos la entrevista justo el día antes de que sufriera una gastroenteritis que lo obligó incluso a pasar por el hospital y perderse la ceremonia de salida. Afortunadamente para él sí estuvo en el tramo de calificación, en el primer tramo donde se defendió a la perfección el ruso residente en Chipre. A propósito del tramo de calificación, mejor tiempo para un viejo conocido, como decíamos, Joan Bonato, el ganador del pasado año. Y bueno, ese ambiente de preparativos de aficionados y equipos para lo que era ese arranque del tramo espectáculo de Las Palmas de Gran Canaria. Desde muy temprano, el jueves, habían colas para acceder al estadio de Gran Canaria. El año pasado, bueno, pues hubo dudas, es verdad que todos los aficionados retiraron las entradas que habían disponibles, pero este año no solo las retiraron, sino que además las colas desde 2 horas antes eran bastante largas. Hoy hemos hecho pues el tramo de clasificación, hemos ido pues con un buen ritmo, igual no era el tiempo más idóneo, pero bueno, estamos contentos como va el coche y nada. Esta noche pasar el tramo espectáculo y mañana empieza el rally de verdad. Me he encontrado muy bien desde la primera pasada, el coche va muy bien, muy cómodo. Y en la tercera, que era ya el qualifying stake, es verdad que las sensaciones eran mejores, pero el tiempo tampoco fue muy bueno, o sea que con muchas ganas de trabajar y de intentar correr al máximo para poder optar lo más arriba posible. Hemos rodado muy bien, veníamos de hacer también un rally anterior del Teguise y con confianza y con ganas de hacer un buen rally, intentar conseguir entre los canarios la victoria, ¿no? Con ganas ya de estar mañana en la era, el objetivo para mí es hacerlo lo mejor posible y creo que atacando como necesitamos atacar en Supercer va a significar hacer unas posiciones importantes dentro del RC. Creo que hemos hecho una quali muy buena, segundos del europeo menos una décima, primeros del Supercer por 1,2 de ventaja. Bueno, yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, es para estar contentos y ahora estar concentrados para mañana empezar el rally de la mejor forma posible. Espero encontrarme un asfalto seco mañana porque abrir tramo con partes del asfalto húmedas no es fácil. Esperamos que no llueva por la noche y tampoco por la mañana, así que es una buena posición. Pues este es el dibujo de las 3 etapas del Rally Las Canarias, 2 en realidad, pero arrancaba desde el jueves con ese tramo espectáculo, el primero de todo el rally, que en esta ocasión repetía el mismo esquema, básicamente el mismo esquema del pasado año, pero aún más virado. Efectivamente, el año pasado se pusieron los cimientos de esta fórmula con el tramo espectáculo del estadio Colanos en el interior de Gran Canaria Arena, pero esta vez se buscó complicar un poco más este sector y mantener los coches más tiempo en este escenario que ha gustado al público. De hecho, se agotaron, como decíamos, las 8.000 localidades en pocas horas. Se le atragantó a algún equipo, sobre todo, y ahora lo veremos, a un equipo canario que quedaba ya fuera de carrera. Ya vemos ese grandísimo ambiente y otra vez ese escenario que al final ha calado y con razón en los aficionados. Y sobre todo se atraganta a los primeros que pasan, ¿no? Porque esa superficie queda muy resbaladiza y a medida que se va quedando goma, y ahí vemos el toque de Luis Monzón, que lo deja fuera, no el toque, lo deja fuera el que en el enlace haya ido con esa rueda trasera izquierda que no gira, y según la FIA, si las 4 ruedas no giran, no se puede ir en el enlace y automáticamente queda descalificado. Pero lo que decíamos es que es la superficie
hacía que a medida que iban dejando goma los coches que iban pasando, hacían que el resto, por ejemplo, ahí vemos como Paddon va bastante más cómodo que lo que pudo ir Luis Monzón. Ven lo negro eso que va dejando, la goma que iban dejando el resto de participantes. Paddon, que por segundo año consecutivo ganaba este tramo cronometrado, y en el caso de Luis, pues se las ha visto de todos los colores en este rally. Ha abandonado al final de esta prueba cuando la ha ido ganando, ha abandonado en los primeros metros como ha pasado este año. La verdad es que fue una pena porque nos quedábamos sin uno de los 3 ganadores de esta prueba y sin uno de los atractivos en el campeonato canario. Y de Luis hay que decir que podía haberse reenganchado con la penalización correspondiente después de reparar el coche, pero ya sabemos cuál es la mentalidad de Luis para salir a competir. O sale a competir para pelear por cosas o mejor se queda en casa, y es lo que decidió el piloto santauteño. Bueno, veíamos el scratch de Hayden Paddon y John Kennard respecto a sus hipotéticos rivales en el rally. Saca 2,7 segundos a French Arena y Sara Fernández, 3 a Matt Sosberg y Patrick Barth, o 3,4 a Joan Bonato y Benjamin Bouillot, que era a priori equipos que había que tener en cuenta, aunque luego veremos que el rally al final marcó su ley y no estaban todos los que esperábamos y se añadieron nuevos. Era muy difícil de hacer un pronóstico, lo decíamos antes, ¿no? Que era muy difícil, era una lista de inscritos muy amplia, gente con experiencia en el rally, otras con menos, y sobre todo ver que hay pilotos que se les da mejor cuando la climatología es cambiante, y ahí iban a entrar en juego las ruedas, los neumáticos, porque no es lo mismo un rally en las Canarias que tenga meteorología cambiante que un rally en las Canarias con climatología puramente canaria, totalmente seca, con asfalto más abrasivo, y yo creo que eso podría marcar los pilotos que estuviesen peleando por el rally. Por apartados en el Supercampeonato de España, el liderato de French Arena y Sara Fernández, con 2 segundos sobre Diego Ruilova y Ángel Vela, y confirmando aquí sí que los favoritos empezaban en forma con Cohete Suárez y Alberto Iglesias en tercera posición a 2,7 segundos. Sí, un Cohete más afinado que el año pasado en esta super especial, donde no pudo hacer ninguno de los donuts como tenía que hacerlo. Aquí lo vemos, aquí este año estuvo un poquito más fino. Un supercampeonato que prometía y mucho antes de arrancar el rally, ya lo veremos durante el desarrollo del programa, pero que sin duda fue uno de los grandes focos del fin de semana. Aunque sí me atrevería a decir que esta especial poco tuvo que ver en cuanto a resultados, salvo algún matiz si lo comparamos a lo que vimos posteriormente en el resto de las 2 jornadas de competición, sobre todo porque hubo muchas sorpresas que veremos a lo largo del rally, que fueron constantes y que dieron mucha salsa a esta edición. En el regional, con ese lastre en tiempo para Luis Monzón y José Carlos Deniz, liderato para Alexei Lukianov y Yuri Kulikov, que hacían valer su experiencia en este tipo de escenarios para marcar el scratch a pesar de los problemas de salud de Russo, que verdaderamente tenía la sensación de el aspecto físico era que no estaba al 100% ni mucho menos. 4,3 segundos de ventaja, nada menos sobre sorpresa Sergio Fuentes y Diego Bonilla, que salían prácticamente al final y con el número 99 después de problema con el pasaporte FIA que le impidió participar en el rally internacional y puntuar solo en el Canario, y con lo que tú decías, Javi, el hecho de que ya se encontró mucha más goma y ahí en esas condiciones, sin restar mérito a Sergio, pues fue más eficaz. Lukianov, ahí vemos como los coches todavía no había rueda, como se iban muy largos, ¿no? en esas trazadas, y Lukianov, que si se le suman los problemas físicos, el tiempo que llevaba sin competir a este nivel, pues está claro que llegar y darlo como favorito como se le estaba dando para el ruso era una presión que no sé si iba a poder asumir, justamente por lo que hablamos, ¿no? Por la inactividad. Cuando se va tan rápido al final pasa factura. Bueno, a 3 décimas de Sergio Fuentes y de Bonilla terminaban Jerey Lemes y Rogelio Piñate, y los líderes del regional, aquí los vemos, a Miguel Suárez a los actuales campeones de Canarias, tampoco se complicaron, fueron a lo fácil y lograron un buen tiempo, que al final era lo que se trataba en esta jornada. Y vemos a Javi Cañada y a Day Ortiz, que fueron los más rápidos entre los equipos de la Rally Anju BP Ultimate Plus Car Cup. Sí, venían de ganar el Lanzarote en la primera cita de este campeonato que organiza Sport Anju Canarias, y aquí en esta primera prueba cronometrada, importante porque al día siguiente, ya lo veremos, hubo muchas complicaciones, pues se convirtieron en los primeros líderes. Terminaron quintos, de hecho, en la clasificación absoluta dentro del regional, y bueno, ahí pues eso hacía que relegara a la sexta posición a Raúl Hernández y José Murado, que empezaban bien con el Rally 2, y a continuación Enrique Cruz y Jerry Mujica a 5 segundos y medio de ese líder que era, recuerden, Lukianuk en ese apartado regional, y a continuación ya Juan Carlos de la Cruz, Lucía Santiago, Noé Armas, Alejandro Falcón, líderes del Clio Trophy Canarias en 9ª posición. Así fue a lo largo de todo el rally 19
decíamos Héctor Mederos y Miguel Reverón. Ahí vemos a Enrique Cruz, que venía, es cierto que ya ha competido, se había quitado la mala sensación, las malas vibraciones en ese rally que disputó en Barcelona, la Copa de España de rallies de asfalto, pero en cualquier caso pues tenía esa sensación de no querer complicarse tampoco en este primer tramo. Y vamos con las clasificaciones. En cuanto al ERC, Hayden Paddon líder por delante de Andrea Mavellini y de Miko Marzik en esas 5 primeras posiciones, con Matteo Franceschi en quinta plaza. En cuanto al Supercampeonato de España, Efren Llarena, Sara Fernández lideraban con 2 segundos sobre Diego Ruilova y Ángel Vela, con José Antonio Suárez, Cohete Suárez y Alberto Iglesias en tercera posición. Y en el Campeonato de Canarias, Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov con 1.34.5, a 4.3 terminaban Sergio Fuentes, Arida y Bonilla, Yerei Lemes, Rogelio Peñate a 4.9. Y aquí empieza lo serio. Segunda sección en realidad del rally, pero primera del viernes. Agüime Santa Lucía de 14,83 kilómetros, Tejeda de 11,07 kilómetros y el tramo más largo, el cuarto, Artenara Galdar de 21,15 kilómetros. En el primer tramo, el de Agüime Santa Lucía, parecía que se iba a producir una repetición de lo que fue la edición 2023 de este rally. Bonato marcaba el scratch y se ponía líder por delante de su compatriota Matteo Franceschi, pero en Tejeda emergió la figura del GR Yaris de Alejandro Cachón y Borja Rozada, que se hacían con su primer scratch europeo y se ponía tras la aspiración de los galos en la general. Había la duda de si habían estado guardando algo para el tramo más largo del día, el de Artenara Galdar de 21 kilómetros, pero eso no cambió nada. Segundo gancho de Cachón, esta vez soberbio con 5,5 segundos de ventaja, y se ponían líderes con Franceschi y Bonato empatados en tiempo en segunda y tercera posición. Y aquí empezaban a llegar ya lo que anteriormente comentaba, ¿no? La importancia de los reglajes, de los neumáticos. Vean el calor que hace claramente en estos primeros compases y Michelin estaba llegando al final de los tramos con la rueda más entera que Pirelli, pero sin embargo Cachón, que montaba a Pirelli, tenía unos reglajes que le hacía llegar con mucho rendimiento de la rueda, y eso le hacía, todos los tramos largos, como acabas de comentar, donde era capaz de infringirles hasta 5 segundos a los favoritos, pues esos reglajes les hacía llegar con todavía mucho rendimiento en los neumáticos y poder estarle compitiendo a los tenores, ¿no?, del ERC. Como comparativa, Bonato ganó el rally el año pasado y a Franceschi le endosó cerca de 1,5 minutos en números redondos. Y aquí en este inicio vimos que que Franceschi viene también a lo mejor también con ánimos renovados después del podio en Hungría, pero aquí rindió a un gran nivel, y sobre todo lo de Cachón, yo creo que nadie esperaba, viendo lo que ha hecho el Toyota desde el debut en Monte Carlo, que estuviese peleando por ganar el rally de entrada con diferencias importantes, con un plantel de nivel, ¿no? Y creo que el escaparate que ha sido para Cachón, el rendimiento que ha ofrecido, creo que le va a abrir muchas puertas a partir de esta prueba. Y un Paddon, que es el actual campeón del RC, el actual campeón de Europa, que no termina de estar cómodo en Canarias, ¿eh? Ni el año pasado, que ya estuvo por aquí, no fue capaz de estar en ritmo de cabeza. Es verdad que se mete ahí en el top 5 y entre los 5 primeros, pero le cuesta estar con los tiempos de los coches de cabeza. A 11 segundos estaban Hayden Paddon y John Kennard. Eran cuartos de la general con otro equipo del supercampeonato, Diego Ruilova y Ángel Vela a continuación. Los abanderados de Ford, Armstrong y Owen Tracy, sextos con una décima sobre Miko Marzik y Simon Gospodarczyk. Decepcionante otro año más Osberg, que no podía pasar de la octava plaza, y esa fue la tónica general en todo el rally. Sí, pero las diferencias eran muy justas, y aquí también una de las parejas que llamó a la puerta y que nadie contaba con ellas era la de John Armstrong, que debutaba aquí con un Rally 2 en asfalto y fue muy constante a lo largo del fin de semana, y con la comparativa que tenemos aquí de Enrique Cruz, que es muy valiosa para comparar el rendimiento de Armstrong, creo que hizo un gran papel también en este rally. En lo que comentas de Matt Osberg, hace
4 o 5 temporadas vino a correr, recuerdan esta prueba, y era líder aplastante, su nivel de conducción era muy superior al resto. Es verdad que no había un nivel de inscripción como este, pero ahora a Matt Osberg le cuesta estar. Es un claro síntoma de lo que ha subido el nivel del RC en estos años. Ya propio Alexei Lukianuk, lo escucharemos, habla del gran nivel que tiene ahora mismo el RC, que es un campeonato que en el primer año, el año de transición de WRC Promoter, desde Eurosport Events a WRC Promoter, ERC se esforzó mucho en convertir este campeonato en trampolín del Mundial. WRC Promoter no ha seguido esa línea, el primer año la verdad es que eso pesó un montón, pero verdaderamente en estas 2 temporadas ha conseguido una estabilidad que no logró en el pasado, será por suerte, será por lo que sea, y prueba de ello es que de los 10 primeros clasificados en el ERC, y eso era noticia, 9 estaban inscritos en esta rally. No, y luego aparte lo iremos viendo durante el programa, como he dicho esta frase en varias ocasiones ya, la variedad de pilotos que lideraron el rally y la variedad de pilotos que ganaron tramos, que eso también nos ofrece una alternativa de todo lo que tiene el actual campeón de Europa, mezclado con el potencial de los diferentes campeonatos nacionales que va visitando, como puede ser Italia también, que será un peso importante ya en verano. En todos los deportes está claro que los estados de ánimo importan, ¿no? Lo de Geray Leme está en un estado de ánimo, está en un estado de forma espectacular, le sale todo bien, los reglajes bien, es capaz de imponer ritmos que no pueden seguir los pilotos del campeonato de Canarias, y además metiéndose en una pelea bastante arriba dentro del RC, incluso del Supercampeonato de España. Sí, se mezclaba con los del Supercampeonato. No estaba contento del todo con el coche porque los diferenciales los tenía, me contaba, más reglados para los 2 rallies de agua. Hay que recordar que el regional ha empezado con 2 rallies en los que la lluvia ha sido protagonista y aquí ni ha aparecido, y al estar precintados pues tampoco los podía tocar un poco para ir más cómodo, y destrozaba los neumáticos, pero al final vemos ese estilo agresivo habitual de Geray, pero lo cierto es que ha sido muy constante desde Lanzarote. Aquí empezaba a cimentar su 4ª victoria consecutiva, y eso no es habitual tampoco en el campeonato regional. Pero en la imagen que veíamos en la cámara lenta, en la horquilla, es un claro síntoma. Esa es la parte final del segundo tramo del de Artenar a Galdar. Es un claro síntoma de lo degradado que llega, ¿no? Pues como quiere acelerar y el coche, en vez de ir hacia el interior, va totalmente hacia el exterior, ¿no? Es un claro síntoma de que llega ahí totalmente con los neumáticos degradados. En el regional, las neutralizaciones del primer y segundo tramo del día rompieron por completo la carrera. Por aportar un dato, Sergio Fuentes y Arida Bonilla, condenados a salir abriendo el segundo rally, solo pudieron disputar un tramo en esta sección y sus referencias con cabeza eran prácticamente nulas. No era virtual el liderato de Geray Lemes y Rogelio Peñate, aunque ayudó el hecho de que Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov penalizaran 10 segundos a retrasarse en un control horario y tuvieran que ir remontando también todo el día. 2 de los 3 scratch fueron para los de Hyundai, que terminaban la sección a menos de 3 segundos de los líderes del regional. Y bueno, y lo que comentaba antes Javi, que Lemes y Peñate pues llegaban al final quejándose de que algo tenían que tocar algo, que de alguna manera entendimos que las victorias de Geray en las 2 anteriores pruebas de alguna manera estaban cimentadas, o se facilitó por el hecho de que hubieran corrido en agua. La realidad es que en este rally totalmente en seco demuestra que, ya sea por inercia de esos buenos resultados, porque ya conoce el coche lo suficiente o porque tiene una sintonía total con él, Geray, da igual en las condiciones en las que esté, es el piloto. Cuando vas en una senda positiva también todo parece más fácil. Claro. Tus rivales a lo mejor tampoco inician el tramo de una manera tan convencida como en otras ocasiones, y al final todo va saliendo. En este rally es complicado que mantengas la concentración y el ritmo y la ventaja durante 2 días, pero al final aquí empezó a ganárselo desde el viernes, y lo cierto es que le fue muy bien. Y sin quitarle ni ápice de lo que dicen a los dos, que es así. Geray ahora mismo está en estado de gracia y tiene el mejor ritmo de todos. Sus 2 rivales, sus 2 principales rivales vienen de golpes serios, ¿no? Miguel y Enrique vienen de golpes serios, y eso al final seguramente deja dudas que te hacen dejarte segundos atrás, pero ahí vemos cómo la degradación de Geray en esa comparativa hace que se vaya tan afuera, pero sin quitarle, insisto, ni ápice a Geray, está ahora mismo con mucha confianza y está siendo el más rápido de los 3. Y el bautizo del nuevo coche, que fue en el Rally Norte, dejó atrás uno que era el que más carreras había ganado, y lleva 2 de 2. Enrique Cruz y Geray Mujica iban terceros a 7,7, a menos de 5 segundos de Lukianuk, y más lejos, a más de medio minuto, Raúl Hernández y José Murado, con Miguel Suárez y Edu González aquejados por problemas en su coche, falto de potencia, eran quintos,
pero recuperando al lanzaroteño en esta sección a 42,6 del líder del apartado regional. Y es que los dos iban con problemas. En el caso de Raúl Válvula Popov durante todo el rally, y en el caso de Miguel Suárez empezó otra vez con el pie izquierdo. Muy buena noticia la del debut de un jovencísimo talento como Raúl Hernández con un Rally 2. Está claro que no tiene ni el ritmo ni el nivel de los contrincantes ahora mismo en Canarias, pero me parece una muy buena noticia que se haya atrevido a debutar con este tipo de vehículos en este rally. En esta sección, por esas neutralizaciones que se produjeron hasta bien avanzada la jornada, no hubo tiempo de neutralización, por eso esperaremos más adelante para ver imágenes de otros equipos del regional, especialmente de los equipos de las dos copas que coincidían en este rally. Clasificaciones en el ERC. Alejandro Cachón y Borja Rozada lideraba con 1,7 segundos respecto a Joan Bonato y Benjamín Bouyud, con Mateu Francisque y Andy Malfoy en tercera posición. En el SCER, Alejandro Cachón también líder con 14,1 sobre Diego Ruilova y Ángel Velo, con Cohete Suárez y Alberto Iglesias en tercera posición. Y en el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto, Yeray Lemes, Rogelio Peñate con 2,9 sobre Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov. Enrique Cruz, Yeray Mujica a 7,7 cerraba ese top 5. Miguel Suárez, Eduardo González a 42,6. Mismo escenario, hora más avanzada, por tanto más calor, tramos a Güímar Santa Lucía de 14,83 kilómetros, Tejeda de 11,07 kilómetros, cerraba esta etapa, la del viernes, Artenara Galdar, séptimo tramo, 21,15 kilómetros contra el cronómetro. Pues tercera sección y, como se suele decir, golpe de teatro, pinchazo de la rueda delantera derecha de Cachón, que perdía 10 posiciones al dejarse en el camino a la meta de Santa Lucía 40 segundos mientras su neumático se desintegraba, un tiempo imposible de salvar ya con el ritmo al que iban en cabeza, por lo menos en el ERC ya. Como ya saben, esta oportuna dosis de espectáculo increíbles al rally en todos los apartados de esta cita, sobre todo en el ERC y en el Supercampeonato. Esto allanaba el camino a los dos equipos franceses que se destacaban en la clasificación. Joan Bonato y Benjamín Bouyud marcaban su segundo scratch y eso les daba el liderato provisional en el primer tramo por delante de sus compatriotas de Skoda, Mateu Franceschi y Andy Malfoy, por apenas 9 décimas. Franceschi terminó comprimiendo la clasificación en el tramo final, recortándole hasta 3 décimas, con la que ambos equipos volvían a la asistencia 7 palmos antes de la decisiva etapa del sábado. No sé si a ustedes les recuerda el ritmo de Bonato, a aquel de Lukiano que parecía que ganaba sin despeinarse, sin sustos en la carretera, porque lleva 2 años, siempre ha estado en el podio, salvo un abandono que tuvo hace un par de temporadas, pero... Por accidente, además. Sí, en Aruca, si no recuerdo mal. Sí. Y el resto siempre ha estado en el podio con las 2 últimas victorias, pero lo hace con una sensación de hacerlo fácil. Es verdad que viene con mucho ritmo de estar corriendo y ganando carreras en Francia, pero parece que aquí los tramos de Gran Canaria le encajan como un guante. Él ha venido declarando ritmo altísimo también el de Hayden Paddon, ahí como vemos en esa zona de la era del perdón. Decía que Joan Bonato ha declarado durante el rally y antes del rally que este es de sus rallies de asfalto favoritos, que para él es el mejor rally de asfalto del mundo, y está claro que le tienen la medida acogida. Se siente muy cómodo y para ganarle ahora mismo a Bonato en Gran Canaria hay que estar muy muy fino. Paddon y Kennard volvían a recuperar la tercera posición, pero con 12 segundos, y Diego 12 segundos respecto a Joan Bonato. Diego Ruilova y Ángel Vela se convertían en el equipo español mejor clasificado y con el podio a tiro. De hecho, en la segunda pasada por Tejeda se quedaban a 1 segundo del scratch europeo, se ponían a medio segundo de Paddon. El buen papel del neozelandés en el norte de la isla lo dejó al término de etapa 5,1 segundos, y casi a la misma distancia José Antonio Suárez y Alberto Iglesias, a quien vemos en imagen, y que poco a poco iba ya carburando ese Skoda Fabia RS Rally 2, otra unidad distinta a la del año pasado y que esta vez parece que le ha funcionado mejor. Y ahí vemos una de las sorpresas, John Armstrong y Ewan Tracy, los irlandeses, que buena imagen estaban dejando. Es una de las cosas que tiene M-Sport, de coger a jóvenes valores del Reino Unido.
right over 20, deep early, 6 left, stop 120, 3 right, lost unseen. De sacarlos del Reino Unido y ponerlos como trampolín al RC. Un RC que tenía también como otra figura Matt Sosberg, decíamos esas imágenes espectaculares de la isla que tampoco no acaba de funcionar bien, no estaba contento el noruego. Y es curioso en el caso de Osberg porque tiene en principio la fórmula ganadora por coche y por neumáticos, exactamente la misma fórmula que Joan Bonato. Sí, pero aquí han entrado también nuevos protagonistas. El Supercampeonato de España iba cotizando al alza con 3 pilotos asturianos que estaban corriendo muchísimo. Yo no sé si incluso los habituales del europeo contaban, porque no era así en el pasado reciente, con que los españoles estuviesen tan finos y tan rápidos en un recorrido de este tipo. Yo creo que también eso los ha descolocado un poco y la verdad es porque si analizamos la clasificación, aunque uno fuera octavo, noveno, décimo, las distancias no eran muy grandes, eran décimas en muchos de los casos, ¿no? Y eso lo tiene en parte culpa la reglamentación de los Rally 2. Creo que es una reglamentación totalmente acertada para ver rally justamente de este tipo, ¿no? Que cualquier marca o cualquier neumático puede ir bien y solo son detalles los que hacen marcar diferencias. Lado izquierda 3 más, acaba tarde, 6 menos corta, para 30, atrás derecha 4 menos corta acá, abrir 50, derecha 6 más para poco tarde izquierda. Normalmente escuchamos a copilotos canarios, aquí tenemos el lujo de escuchar a copilotos como Benjamín Bouyou, como Pini Iglesias, gracias a las imágenes que nos suministraban los compañeros del ERC. Por cierto, muy espectacular esa nueva zona estrecha, ahí vemos del Saucillo, en la zona alta de Galdar, y que esos pocos kilómetros que separaban ese cruce con la meta fue del agrado de prácticamente todos los pilotos. Dentro del supercampeonato, que estamos viendo imágenes de los favoritos, parecía que Cachón y Lozada estaban ya totalmente descartados al empezar la sección, pero no, la diferencia, 22 segundos, era salvable para el de Toyota, 2 scratch seguidos en Tejeda y Galdar para pasar de la octava a la tercera posición y a 13,1 del líder. Ese líder era Diego Ruilova, obviamente, que sin embargo sentía esa presión de cohete que a lo largo del día daba con la tecla para no estresar los neumáticos de su Fabi y cerrar la etapa a 4,1 segundos y por tanto con todas las opciones abiertas. Un piloto que no estuvo nada cómodo durante todo el fin de semana fue Iván Ares. De hecho declaró que seguramente había sido de los rallies o de los fines de semana más duro para él, porque no fue capaz, fíjate cómo va deslizando permanentemente el Hyundai, no fue capaz de estar a gusto con el setup del coche en todo el rally. Los canarios teníamos a Lemes y Peñate en cuarta posición, sexta para Cruz y Mujica, y Banares eran quintos, la que abandonaron por accidente Javier Pardo y De la Puente. Ojo, parar, frenando en izquierda 9 menos, para derecha 3 media, parar. Para izquierda 5 ya, 60. Frenar, derecha 6 menos ya. Y ya ha transcurrido una buena parte de la primera etapa, también era cuestión un poco de ir poniendo notas, ¿no? Y en el caso de Fren Llarena, hay que recordar que aquí logró su último podio en el europeo hace un año, es decir, lleva 12 meses sin subirse al podio del campeón de Europa de 2022 y poco a poco sí que se iba descolgando y por la sensación que daba en cada control stop es que no estaba encontrando la tecla que le hiciese ir cómodo, rápido y se estaba dejando un tiempo importante. Yo tengo la sensación era que lo que estaba fallando eran los neumáticos, pero su equipo es MRF Tires y al final prefería decir que todo estaba bien y que se estaba esforzando al máximo que decir la realidad, porque fue una constante equipo con esos neumáticos. El resultado fue terrible, a pesar de que aquí esa marca de neumáticos que ha hecho test, que lo conoce bien este tipo de asfalto, ya ha conseguido buenos resultados. Pero seguramente no con este calor, ni con esa temperatura. Es que ha sido un fin de semana de calor, de temperaturas de asfalto altas, y ahí no sé si MRF tiene la experiencia suficiente, ¿no? Porque al final Canarias es diferente a todo lo que puedan testear por fuera y en ediciones anteriores el tiempo ha estado cambiante, con lo cual seguramente no es esas referencias no son las mejores y se han encontrado con un asfalto muy abrasivo y donde los pilotos insisto, llegaban al final de los tramos, sobre todo los tramos largos, con las ruedas prácticamente en verguilla, sin poder
poder, digamos que sacarle un mínimo de provecho más. En el regional mandaban Jerey Lemes y Rogelio Peñate mucho más a gusto ya después de haber hecho esos ajustes en su coche. Lograban contener a Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov, segundos a 4,8 segundos. Por tanto, al término de la primera etapa, las tres grandes clasificaciones de Rallys Las Canarias permanecían abiertas con otros 6 tramos aún por disputar y además, curiosamente, todos con Citroën. Enrique Cruz y Jerey Mujica también iban creciendo a medida que avanzaba la etapa. Terminaban con un scratch en Galdar para ponerse a 7,6 segundos de Lemes y a menos de 3 de Lukianuk, que era tercero, y vemos a Raúl Hernández, José Murado, que estaban ya 58,6 segundos, seguidos de Miguel Suárez y Edo González por solo 8 segundos. Y aquí ya empezaban las referencias para Sergio Fuentes y Eddie Bonilla, que se veían sextos de la general a medio minuto de la quinta posición de sus compañeros en Sports & You, Miguel Suárez y Edo González. En el caso de Alexei ya íbamos descartando, mejor dicho, una de las tareas que teníamos para este fin de semana. Si lograba igualar las 5 victorias de Carlos Sainz, ya con el tiempo que se dio este fin de semana era uno de los descartados a la victoria absoluta. Y en el caso de Miguel, que ya lograba paliar el tiempo perdido por ese manquito, aunque aquí también le surgía en esta sección un problema con la válvula Popov, pero ya lograba un poquito engancharse al ritmo de cabeza, sobre todo para preparar una segunda etapa que sí que podía proporcionarle confianza de cara a lo que resta en este campeonato de Canarias de asfalto. La distancia entre Matthew Franceschi y nosotros es muy pequeña, así que tendremos que continuar así, empujando todo lo que podamos y veremos mañana por la noche. No ha sido todo lo bien que esperábamos este día, pensábamos que íbamos a tener un poco más de velocidad, pero bueno, creo que hemos tenido que ser inteligentes y es cierto que los tiempos de la cabeza teníamos que asumir muchísimos riesgos para estar con ellos y era muy fácil cometer un error. Bueno, un buen día, primer bucle complicado, nos faltó ahí unos pequeños cambios que hicimos de cara al segundo bucle en el setup, problemas con los frenos, que el tercer tramo del primer bucle lo pasé bastante mal, pero bueno, está solventado, vamos en la buena dirección y mañana a salir a tope a por el Super C y ver pues en el rally dónde podemos situarnos. Pues un pinchazo, al final en las cunetas hay muchas piedras sueltas y bueno, cuando vas apretando pues la verdad que no sé dónde ha sido. Pues una pena, estábamos liderando el rally, tenemos un muy buen ritmo y es una pena porque bueno, pues era un muy buen resultado, aún así estamos apretando al máximo, yo no me doy por vencido, tenemos que intentar ganar el supercampeonato, así que mañana todavía quedan muchos kilómetros y vamos a seguir apretando fuerte. Contento, ¿no? Hemos hecho pues todo el día de hoy, hemos trabajado muchísimo en el coche, se puede decir que es la primera carrera con él en seco, porque los 2 rallies anteriores pues ha sido bajo la lluvia, en Lanzarote sí corremos en seco, pero bueno, son tramos más rápidos, vamos ahí primero de los Canarios y mañana queda un día muy largo. No queríamos descolgarnos, hemos dado el último empujón ahora en los 2 últimos tramos y hemos un poco recortado diferencias con Lemes. Así que bien, contento, intentaremos mañana por la mañana seguir en la misma línea, intentar meter la máxima presión posible. Tras 7 tramos, clasificación de la RC con Joan Monato, Benjamín Buyot como líderes con 3 décimas sobre Mathieu Franceschi y Animal Foy, Hayden Paddon y John Kennard a 12,1. En el Supercampeonato de España, Diego Ruilova mandaba con 4,1 segundos sobre José Antonio Suárez y Alejandro Cachón a 13,1 segundos. Y en el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto, Jerey Lemes, Rogelio Peñate con 2,9 segundos sobre Alexei Lukianuk, Enrique Cruz tercero a 7,7, a más de un minuto Miguel Suárez, Eduardo González en quinta posición. Y nos vamos con la cuarta sección, cambiamos de etapa, cambiamos de escenario, tramos el rápido Arucas-Firgas de 9,41 kilómetros, Moya Valleseco el más largo con 27,7 y por último San Mateo Valsequillo, 11 kilómetros y medio para cerrar esta primera sección del sábado.
Pues así empezaba la mañana, así de espectacular, con un sol que, como se suele decir, rajaba las piedras, y también con ese rapidísimo tramo a Lucas Firgas de 9,41 kilómetros, que los equipos de cabeza se ventilaban en menos de 5 minutos. En realidad solo Joan Bonato y Benjamin Bouillot era el único en rebajar la barrera de esos 5 minutos, afianzando su liderato por 1,6 segundos sobre Franceschi Malfoy. En el tramo rey del rally, Moya Valleseco repitió scratch el de Citroën sobre un Franceschi que ya decía preocuparse solo de Paddock. No era cierto. Su verdadero rival decía por el título europeo, porque Bonato no lo va a hacer al completo. De hecho, no corrió en Hungría. No, ni hará ninguno más, por lo que dijo también al final del rally. Hay que recordar también que aquí Bonato estaba estrenando equipo, o por lo menos no era el equipo del año pasado, es con el equipo que ha estado corriendo ahora en Francia, pero eso al final, a tenor de los resultados, parecía que le daba un poco igual, porque el rendimiento era perfecto. Y Franceschi, que es verdad que se descolgaba un poquito en los primeros compases, pero no tampoco como para dejar tranquilo a su compatriota, o sea que al final seguía todo un poquito igual entre los dos franceses, ajenos a lo que venía por detrás, donde la guerra había comenzado en esos primeros compases del sábado. Ahí vemos la comparativa entre los dos franceses, que ya eran claramente los aspirantes al triunfo, y Hayden Paddon y John Kennard, igual que en 2023, veían cómo se les quedaba lejos el primer puesto. Reconocían estar intentando contener en realidad los ataques de los equipos españoles que empujaban por detrás, y estaba en lo cierto el neozelandés. Se quejaba de su viraje, que montaba Pirelli en su Hyundai, y terminaba 29 segundos de Bonato, pero con Ruilova Vela, Suárez Iglesias y Cachón Rozada pisándole los talones con pues a 2,7 y 7 segundos respectivamente. El podio estaba totalmente abierto después de 10 tramos. Intentó contenerlos a ese tridente español del supercampeonato, pero y asturiano, español y asturiano. Pero está claro que Cachón tenía confianza, estaba con un ritmo que él pensaba que le iba a dar para meterse en la pelea por el supercampeonato, incluso por el podium del RCE, y Hayden Paddon que pocas cosas le quedaban en su mano para poder contenerlo. Realmente hay que darle casi las gracias al pinchazo de Cachón a mitad de la jornada del viernes, porque es que si no, antes hablábamos de lo bien que lo había hecho también Bonato, pero es que el ritmo del joven asturiano estaba siendo demoledor, porque él sí que no ganaba los tramos por décimas, las diferencias eran claras y en un tramo tras otro. Le daba igual también el rendimiento de los neumáticos, porque llegaba al final de cada sección con un ritmo siempre muy alto, y lo cierto es que de haber ganado hubiese sido un verdadero campanazo por él y por Toyota con un vehículo nuevo. Incluso por el equipo de Teo Martín. En el supercampeonato, cambio de líder en esa primera sección sabatina. Cohete Suárez y Alberto Iglesias, que habían terminado la anterior etapa 4 segundos de Diego Ruilova y Ángel Vela, aprovechaban el mal arranque de los de Citroën para ponerse a décimas de ellos en Firgas y consumar el sorpaso en Valleseco. Y eso a pesar de hacer un semitrompo. Ruilova recuperó el liderato en apenas 9 décimas gracias a un scratch absoluto, el primero de hecho de su trayectoria europea. Cohete lamentaba ese semitrompo en Moya. Él entiende que si no llega a perder esos 2-3 segundos ahí en ese semitrompo, igual estaríamos hablando de que hubiese sido él el tercer clasificado del RCE y el primero del supercampeonato. Pero bueno, las carreras tienen esas cosas. El día anterior, el viernes, le tocó a Cachón, y él con ese pequeño fallo de conducción, pues igual le privó por tener un mejor resultado. Un supercampeonato que ha empezado a las mil maravillas, con victorias de cada uno de los pilotos y con las espadas en todo lo alto. Lo dijo Armstrong, que los de Toyota eran el equipo más rápido del rally, y eso sin poder aspirar al triunfo continental. Se centraron en recuperar el liderato nacional al golpe de scratch. 2 en esta sección, impresionante los 3 pilotos asturianos, como decía, Rally Las Canarias. Sí, casi un campeonato asturiano dentro del supercampeonato de España. Hay que recordar también, en el Vía DG del año pasado hablamos muy bien del Alpine. Vamos a ver si este rendimiento del Toyota puede abrir la puerta a que tengamos alguno por aquí, por Canarias. Y ya que he nombrado al Alpine, es una pena también el abandono de Javier Pardo el día anterior, cuando estaba haciendo cronos pero estaba haciendo cronos muy buenos. Una vez más recordamos el buen rendimiento que puede ofrecer un Alpine de este tipo en las carreteras canarias. Todas las ediciones dejan imágenes de golpes. El de este año, sin duda, otra vez lo protagonizó por segundo año consecutivo Miklos Somos, que se dio un bofetón terrible. Cuando se da un golpe se lo da de verdad, no tiene término medio. Recordemos que el año pasado, en la era del Cardón, cayó después de entrar muy rápido en una curva de izquierdas, dejó prácticamente el coche inservible, y en esta ocasión, en una curva de izquierda en el tramo de Tejeda, pues se salió a la derecha y llegó contra una casa
y casi que han salido perjudicados en lo físico, y bueno, desearles desde luego pronta recuperación. Ya había tenido complicaciones también en la qualifying cuando lo descalificaron por el peso, o sea que no ha tenido en su regreso a Gran Canaria un regreso feliz, ¿no? Ahí vemos ese salto y cómo algunos coches pues totalmente se descolocaban. En el caso del Hyundai de Alexei Lukianuk en el regional, que es las imágenes que estamos viendo ahora, Yerei Lemes y Rogelio Peñate, parecía que en el primer tramo salían fríos o que no tenían el feeling, pero luego llegó Moya Valleseco, el tramo más largo, y ahí el ataque fue total, le metieron casi 6 segundos a los tinerfeños, y Lukianuk, que seguía haciendo cambios en el coche, pero en este rally, y en especial en segunda etapa parecía que los Hyundai no acaban de funcionar bien. Sí, Enrique decía tener problemas con el tren delantero, sobre todo en el tramo largo, y perdía un tiempo importante que ya ahí sí que Yerei se distanció de una manera un poquito más clara. Importante, ya que hablamos de Lukianuk, aquí no se produciría la penalización hasta la siguiente sección, pero tocaba una chicane en el último tramo y ese toque acabaría convirtiéndose en una penalización de 10 segundos que retrasaría más aún al más tiempo. Los 10 segundos que había penalizado el día anterior, pues les lastraron, teniendo en cuenta la igualdad con la que se estaban midiendo los tres equipos, ¿no? Y en cuanto a Enrique Cruz, hemos de decir que el primer día se estaba quejando un poco por la temperatura del coche. En el golpe del Rally Norte rompió el kit de enfriamiento que habían montado nuevo y no lo han podido volver a tener, y lo pasaron mal el viernes, ¿no? La temperatura era un poquito más baja en el norte, y eso, unido a un mejor ritmo y un poco más de confianza, le hizo estar peleando por esos puestos altos. Y qué pena lo de Miguel Sorecido González, que sin esa primera etapa para olvidar, sobre todo la primera sección, pues realmente deberían haber estado en tiempos de cabeza, y la demostración fue a partir de fue toda la etapa, pero esta sección en concreto, lograron incluso el scratch en Valsequillo, conseguían ganar un puesto y ponerse cuartos a sufrir en el tramo largo problemas con la palanca de cambios Raúl Hernández en su Skoda. En el caso de Miguel hay que recordar que ganaba en Valsequillo, donde estuvo a punto de ganar el rally regional el año pasado, y era una buena señal de cara al Power Stage de este año, o sea que fue mandando algún aviso, y sobre todo a nivel moral el ritmo de estas etapas seguramente que le va a impulsar para estar en ritmo de victoria en las próximas citas del regional. Y Raúl, ya pues sabiendo que no podía sacar tiempo, se dio algún que otro lujo haciendo un poquito de drift, como vamos a ver en esta rotonda, gustándose y gustando a los aficionados, que se ve muy buena imagen. Una pena que no lo hayamos podido ver verdaderamente sin problemas para ver el potencial de un piloto mundialista. Yo creo que al final este rally ha dejado sobre todo frío a su entorno y al propio piloto, que yo creo que esperaban un poquito más. Sí, y intentar convencer a la marca en Canarias para hacer alguna prueba más del campeonato. No sé lo que va a ocurrir, ojalá que la apuesta por Raúl Hernández exista, pero bueno, con este resultado desde luego no creo que sea lo que esperaran ninguno de ellos. En la Rally Anjou BP Ultimate Plus Car Cup, sin cambios en la general, los hermanos Nelson y Aljose Clement más firmes en su liderato, seguidos por Alejandro Martín y Gabriel Espino, que debutan esta temporada en esta Copa, aunque ya tenían experiencia con este coche, y con Javier Cañada, Daya Ortiz intentando acercarse a la segunda posición. Como referencia con los demás Rally 4, entre ellos los tenores del Junior Europeo, Clement lideraba la categoría Rally 4, que eso siempre es positivo. Sí, el rendimiento de Clement la verdad es que fue espectacular del primer al último tramo cronometrado, además en un momento importante también para él, 2 años después de su última victoria en esta Copa, y lo cierto es que tramo a tramo iba ganando entero. Después de 10 tramos celebrados, el ERC estaba liderado todavía por Joan Monato y Benjamin Bouillon, 6,9 segundos ya sobre Mathieu Franceschini y Malfoy, Hayden Paddon a 28,9. En el supercampeonato, Diego Ruilova mantenía el liderato con 6 décimas sobre José Antonio Suárez, con Alejandro Cachón ya 5,8, Efren Llarena en quinta plaza. Y en cuanto al campeonato de Canarias, Yerei Lemes, Rogelio Peñate, 8,2 segundos sobre Alexei Lukianuk, Yuri Kulikov, sin esa penalización. Enrique Cruz, Yerei Mujica, 12,9. Sergio Fuentes a más de 2 minutos. Y la última sección, repetición de los mismos tramos. Sarucas Firgas, 9,41 kilómetros. Moya Valleseco, tramo rey del rally, 27,7 kilómetros. Y para cerrar el rally, Power Stage y TC Plus, San Mateo Valsequillo, 11,5 kilómetros, que serían decisivos para el rally en 2 de los apartados. Si dábamos casi por hecho que Bonato había blindado el triunfo en su ataque de la mañana, el tramo de Arucas volvió a comprimir la clasificación. Franceschi marcaba el scratch
para recortarle segundo y 4 décimas a su compatriota. Repetía en el tramo largo del rally, recortaba otro segundo y 8 décimas para quedarse a 3,7 segundos antes del Power Stage de San Mateo Valsequillo. Pero como se veía venir, lo del Supercampeonato de España de Rallys fue absolutamente de locos en esta sección. En Firgas, Cohete Suárez y Alberto Iglesias volvían a arrebatarle el liderato a Diego Ruilova y Ángel Vela por medio segundo, mientras Cachón y Rozada seguían minando la ventaja de sus paisanos. Siguiente tramo, el supertramo de Moya Valle Seco, y ahí otro scratch de Cachón. Diferencias mínimas entre Suárez y Ruilova, y la clasificación se quedaba con los 3 asturianos en 4 décimas y ya con el Toyota en segunda posición. Todo se decidía en San Mateo Valsequillo, y el que ganara además se iba a llevar el premio del podio europeo. Sí, la verdad es que el guión del último tramo cronometrado a 3 niveles, tanto a nivel internacional como nacional como local, hay que buscar al que lo escribió para tenerlo fijo en el Rally Las Canarias, porque la verdad es que animó la acción hasta el último momento. Y es que en ese Power Stage, exhibición de Cachón, que fue con permiso de Donato el hombre de este rally, scratch para consumar una remontada desde la 8ª posición, en la que se vio en el 5º tramo, a la primera en este tramo final. Espectacular primera victoria de Toyota en el nacional. En el ERC, obviamente, Bonato, que repetía ese triunfo, segundo consecutivo en Canarias, y además pues demostrando que tenía ese plus. Y aunque la diferencia pareciera corta, yo creo que Bonato en esta última sección supo nadar y guardar la ropa. Marcó un ritmo que le fue suficiente para mantener la distancia con Franceschi, y ya detrás de ahí no le preocupaba nada, y tomó los riesgos justos y necesarios para alzarse con su segunda victoria en este Rally Las Canarias de manera consecutiva. Sí, la verdad es que al final confirmaba lo que muchos preveíamos, porque Bonato estaba en las quinielas desde el principio. Lo que seguro que no hubiésemos acertado nunca era la configuración final del podio, con un Franceschi que, como decía al final del programa, al inicio del programa, el año pasado quedó 1 minuto y medio muy descolgado del podio, y aquí fue protagonista. Y también lo que decía hace un instante, lo de Alejandro Cachón, al que vemos en imagen, visto el rendimiento de Toyota a nivel internacional este año, pocos hubiésemos apostado, sí, a lo mejor por el supercampeonato, pero no que los 3 tenores de este Super Cero hubiesen estado tan arriba, que llegaron con 4 décimas al último tramo entre los 3 pilotos. Primera visita de este Toyota Yaris Rally 2 a Canarias, y menuda imagen. Ojalá veamos, ya hubo rumores de que podía llegar uno a Canarias, no ha podido ser este año, esperemos que el que viene, y vemos la trazada de los 3 tenores asturianos de ese Supercer. La clasificación quedaba con Cachón, como decíamos, Ruilova en segunda posición, y tercero pues Cohete Suárez, que no le suele gustar perder, pero en esta ocasión no se le veía disgustado. No. Yo creo que él era consciente de que ese tercero valía oro, tal y como habían corrido. Y un rally de cara o cruz también, la moneda podía caer de cualquier lado, vista las diferencias. Y Paddon, que yo creo que en este rally sí que ha sido consciente de lo difícil que va a ser renovar el título, aunque también ha sido un rally de filtro, porque ahora el que sí tiene en el punto de mira es a Franceschi, porque al final Tempestini, que era el líder del campeonato, no vino, y habrá que ver en las siguientes pruebas. Pero es verdad que hay rallies en los que el año pasado, hay que recordar que Paddon solo ganó el primer rally del año y fue de rebote, y este año van 2 rallies y no ha ganado ninguno, de hecho ha estado fuera del podio en los 2. Veremos cómo se le dan los siguientes en citas como Gatitalia, donde los locales son muy rápidos. Él sabe que esto es un campeonato de regularidad, de hecho... Porno. No, es porno, pero es un rally, es un campeonato de regularidad puro y duro, y desde luego el año pasado consiguió así su entorchado, y en Canarias yo creo que, sabiendo que su rival principal era Franceschi, no quiso echarle muchas carreras, no quiso o no pudo, ¿no? Pero sí es verdad que se ha sumado unos buenos puntos para continuar en el campeonato, y pasó de ser tercero a sexto al final. Y un detalle importante, veremos en otros países del europeo cómo pueden animar los locales este apartado, visto el rendimiento de los principales pilotos nacionales en esta prueba. Quedaba John Armstrong y Son Tracy eran séptimos, tras Hayden Paddon, Max Osberg octavos, Simon Wagner décimos. Vemos imágenes del campeonato junior del ERC, triunfo para Mille Johansson y Johan Gronwald, con Opel Corsa por delante de su compatriota Kalle Kalberg y el noruego Jørgen Eriksen. Compañeros de equipo en el ADAC Opel Rally Junior Team de Timo Schulz y Michael Wenzel, los alemanes. Sí, una pareja que además fue rival de Armiche Mendoza en la Opel Corsa eléctrica del año pasado, que estaban aquí también en compañía del piloto gran canario. Izquierda 10, para ojo, frena derecha, abre 80 a 8 más, tope larga, 150. Frena, derecha 8 más, ya para 60.
Pues volviendo a la clasificación del Nacional, con Geray Lemes y Rogelio Peñate cuartos, Efren Llarena y Sara Fernández eran quintos y Enrique Cruz y Geray Mujica sextos, como había venido la clasificación ya definiéndose desde tramos atrás. Iván Ares y Javier Martínez pinchaban en el penúltimo tramo y se precipitaban hasta la 10ª posición, pasaban así a la 7ª, también con Hyundai los catalanes Sergi Pérez y Axel Coronado, y Miguel Suárez y Eduardo González remontaban a la 8ª plaza. Y el apartado regional, Geray Lemes, que bueno, el primero en el orden de salida, saben que se invierte en el Power State en función de los intereses también televisivos. Enrique Cruz marcaba, digamos, la referencia. Geray en los primeros compases iba por detrás, llegaba a recuperar en el último split por 1/10, pero pinchaba una rueda a la trasera izquierda en los metros finales y a punto estuvo de llevarse un buen susto. Al final pudo salvar la papeleta y ganar la 4ª victoria consecutiva, la última el año pasado y las 3 primeras de este año, para distanciarse al frente del CCRA. Y con el buen rally que había hecho, Geray llegaba un poco disgustado por los puntos del Power Stage, justamente por ese pinchazo, aunque se consolaba, dándole importancia lógicamente a los puntos de la clasificación, pero le hubiese gustado poder sacar algún punto más en esa Power Stage. Un Power Stage que al final, como el año pasado, fue para Miguel Suárez, que en el cómputo total del día hubiese sido segundo a nada de Geray Lemes. Un razonamiento que esperemos le ayude en las próximas pruebas del regional. Como les adelantábamos antes, Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov penalizaban 10 segundos por ese toque de la chicana en el 10º tramo, y eso lo retrasaba la 3ª posición, y ya sin inquietar a Lemes y Peñate, que efectivamente con comodidad se hicieron con esa victoria importante, prueba de máximo coeficiente. Enrique Cruz explicaba en el TC Plus que lo había dado todo, le valía de entrada para mantener la 2ª posición y llevarse esos 2 puntos extra que le vienen de maravilla al tinerfeño después del abandono del Rally Norte. Y 3ª posición Alexei Lukianuk, y que recuerden, va a volver a la carga en el Rally Villavez en la próxima cita. En principio son las 2 únicas pruebas que tienen programadas para Lukianuk. No va a ser un programa completo como ocurría el año pasado con Jan Cerny. Veremos a ver qué pasa a partir de ahí con el coche de Hyundai Canarias. Sí, en este caso se quedaba sin puntuar en el TC Plus, y bueno, al final pues lograba ese podio que también no deja de ser histórico después de los resultados internacionales de Jan Cerny el año pasado, pues que el ruso chipriota esté ahora también sumando esos puntos, porque hay que recordar o subrayar que estaba inscrito en el Campeonato de Canarias en esta prueba. Quinta para Sergio Fuentes, Arida y Bonilla, y sexto Raúl Hernández y José Murado en su estreno con el Rally 2. Acabamos con las copas, la Rally and VP Ultimate Plus Car Cup, que fue un paseo para los hermanos Climent, que confirmaron su victoria sobre Martín y Espino, y Cañada y Ortiz, y Noé Armas y Alejandro Falcón lo hacían en el Clio Trophy Canarias. La segunda de las copas, recuerden que se daba cita en este Rally Islas Canarias. Y ahí está la llegada de los campeones, dobles ganadores del Rally Islas Canarias en las ediciones 2023 y de 2024. Valsequillo, que era escenario, que era testigo de esa coronación de nuevo de un bonato que se confirma por tanto como un especialista ya no solo en asfalto francés, sino también en asfalto canario, con este triunfo que bueno, celebraban a lo grande con todo su equipo y también con aficionados. Por supuesto, este es mi rally favorito, definitivamente. Es el mejor rally de asfalto del mundo. La isla y las carreteras son perfectas. Un día perfecto, con el equipo perfecto y el copiloto perfecto. Todo fue muy bien. Estoy todavía que no me lo creo muy bien. Ha sido un fin de semana de muchas emociones. Teníamos un ritmo muy alto, pero con el pinchazo perdimos mucho tiempo. Aún así, sabíamos que iba a ser complicado, pero no nos dimos por vencidos, seguimos apretando tramo a tramo y bueno, el equipo hizo un trabajo excepcional, el coche no dio ni un problema, el setup iba perfecto. La verdad es que fue un rally difícil, no nos hemos encontrado al 100% a gusto en todo el rally. Bueno, la verdad es que Alejandro creo que fue el justo vencedor, era sin lugar a dudas, lo demostró durante todo el rally que era el que más velocidad tenía y bueno, salimos al último tramo a intentarlo, los tres. Podía ganar cualquiera, pero la verdad es que bueno, Cachón ha sido más rápido, así que hay que darle la enhorabuena. Sobre todo contento porque llevo deberes para casa, fallamos primer bucle mucho, fallé en la rotonda de Moya y perdí 5 segundos que hubiera significado pues probablemente la victoria y bueno, pues mientras estemos en los rallies y tengamos algo que aprender, pues es bueno, ¿no? Y ahora ir para casa contento de todos modos por el resultado, un tercer puesto que nos mantiene pues
muy pegado todo el campeonato, casi empieza de cero, cada uno ganó una carrera. Está claro que los de arriba están en otro nivel, ¿no? Nosotros era pues los canarios, ahora en el TC Blue hemos tenido un pequeño pinchazo atrás y hemos quedado un poco rascados ahí por los puntos del TC Blue, pero bueno, contentos. En nuestra categoría con Enrique y con Luke Yanu han corrido muchísimo, una pena Miguel también tuvo problemas ayer, se alejó un poco, pero bueno, contento. Necesitaba hacer 2 etapas como las de este rally sin errores y ganando en confianza. Y bueno, llegado al Ecuador del rally intentamos ir a por la primera posición, pero no teníamos la velocidad suficiente y bueno, al final hemos rascado un segundo puesto. El balance en cuanto al campeonato es positivo, pero hay que seguir trabajando para estar un poquito más arriba. Creo que no hemos sido los más rápidos, con lo que no puedo estar contento. Por supuesto, esperábamos obtener un mejor resultado. Ha sido un rally duro para nosotros. Hemos estado aprendiendo a conducir de nuevo y explorando el coche. Espero volver con más fuerzas la próxima vez. Después de casi 200 kilómetros de tramos cronometrados, Joan Monato Benjamín movió 2,8 segundos de diferencia respecto a Mathieu Franceschi y Malfoy, con Alejandro Cachón, Borja Rozada completando el trío de honor del ERC. En cuanto al Supercampeonato de España, flamante victoria Alejandro Cachón, Borja Rozada, 2,7 segundos sobre Diego Ruilova, Ángel Vela y José Antonio Suárez Alberto Iglesias a 5,6. En el Campeonato de Canarias, Yerei Lemes, Rogelio Peñate, 20,6 segundos de ventaja final sobre Enrique Cruz, Yerei Mujica, Alexei Lukianuk, Yuri Kulikov a 25,8. Pues nos despedimos de esta edición memorable del Rally Las Canarias para vernos los días 27, 28 y 29 de junio en el Rally Villa de Adeje, nueva cita de la Copa de España de Rallys de Asfalto. Hasta entonces, Javier Morales. Hasta luego, buenas tardes. Hasta entonces, Javier Viera. Hasta la próxima, un saludo. Pues nos vemos entonces, que pasen una muy buena tarde. Gracias por acompañarnos una vez más en Todo Rally.